Oh, mi mano está extraña. Buenas tardes, buenas noches, saludos cordiales de parte de su servidor Gingaro, aquí presente nuevamente, otra vez más, real, 100% real. Esta semana les tenemos algo especial, más que nada es en medida de cierre de temporada, digamos, que como recordarán, las semanas anteriores, los miércoles han sido siempre y seguirán siendo el día de streamear en español. Pero la diferencia es que en esta oportunidad vamos a ir incorporando nuevas cosas. Vamos a hacer el programa más formal, si podemos decirle, darle más forma. Y para eso pensaba hacer una especie como de inicio desde cero, digamos. Si bien ya tuvimos varias transmisiones, son alrededor de 6 o 7 transmisiones en español. Ya tocamos bastantes temas interesantes. Hablamos de cosas muy interesantes. Ya tenemos como un contexto de qué se trata el programa, de cuál es el enfoque, de para dónde va todo. Y a partir de eso, creo que ya tenemos un formato más o menos claro. Y sobre ese formato vamos a hacer la primera temporada a partir del próximo miércoles. Ya con un nombre oficial. El nombre oficial del programa es El Rompecabezas. Con eso también vamos a tener un hashtag, vamos a darle un poco más de interactividad a todo. Y más una forma que podamos repetir y además para que sea más sencillo saber qué hay que esperar, qué expectativas a poner en el programa. Entonces, este episodio es más que nada para relajarnos, escuchar música, compartir música. Voy a estar tocando música en vivo, improvisando. Y además de eso, bueno, hay un par de noticias que me gustaría comentar con ustedes sobre la actualidad del mundo VTuber, luego de las noticias del día de ayer, que probablemente muchos de ustedes ya las están anticipando, ya que han pasado ciertas cosas. Los últimos 5 años de esta industria, de este mundo del entretenimiento virtual, ha evolucionado, pero también han sucedido nuevos desafíos, y sobre eso también vamos a hablar, pero eso es más para el cierre. Queremos que esta transmisión sea algo tranquilo, que puedas escuchar mientras haces otra cosa. De alguna forma esto es para acompañarnos, estar todos juntos. Esto es como recordarán lo-fi hip hop beats to studio relax to. Es básicamente ese el mood. Sin embargo cumplimos con hacer la introducción como cada semana y bueno. ¿Qué más? Tomar agua, sí. Hora de tomar agüita. Muy bien. Y además de eso, novedades. Esta semana hacemos el lanzamiento oficial de nuestro archivo de YouTube. Con todas las transmisiones que hemos podido rescatar hasta ahora. Las estoy subiendo semana a semana. Ya he subido 12 videos, así que a partir del día viernes ya podrán ver todas las transmisiones hasta la semana pasada archivadas en YouTube para la comodidad de todo el mundo, para poder compartirlas más fácilmente. Y para también tener el repositorio en el futuro si es que algún día decidimos streamear en YouTube también. Pero eso es un tema aparte. No se preocupen, todo va bien. Hemos evolucionado bastante. Yo estoy muy contento con el desarrollo del canal en estos primeros 3 meses. Así que, dicho esto, comencemos con la siguiente etapa. Vamos a la zona de música. Ok. Bueno, en principio quería que el stream fuera un poco más íntimo, un poco más tranquilo, porque por lo general yo siempre noto esto, y esto ya lo digo un poco ya muy en serio. El afán de tratar de entretener a las personas y de ser emocionante, de vez en cuando genera frustraciones y olvidamos simplemente que podemos respirar con calma en medio de la semana. Y de eso se trata el programa de hoy. Así que a continuación vamos a hacer un pequeño precalentamiento en guitarra.
no hace falta agregar reverb porque ya tenemos bastante... reverberación solo con la guitarra, así que... bien. Bueno, en este momento hay muchas distracciones. Hay preocupaciones en todos lados. Es inevitable darnos cuenta de que no tenemos control sobre todo lo que pasa, pero podemos controlar nuestra actitud ante las cosas. Y de vez en cuando por eso hace bien tomarse un momento para relajarse y calmar la mente. Y simplemente estar presente. Y de eso se trata el programa de hoy. Así que continuemos. Un segundo, acabo de capturar a un intruso. En un momento. Momento.
Ok, ya volvimos, sí. Me van a creer que exactamente cuando empecé la transmisión se posó una mosca en mi pantalla. Pero curiosamente es una mosca que estuve tratando de perseguir desde el día de ayer. Y la logré derrotar exactamente porque llegó y se acercó a mi escritorio. Y me hizo pensar en lo siguiente. De vez en cuando pensamos que tenemos las cosas bajo control. Pero en realidad el punto donde realmente las cosas se resuelven es cuando dejamos de perseguir soluciones. Y sencillamente fluimos y respiramos. Y un poco de eso se trata esta experiencia a la que les estoy invitando en este programa. Que es básicamente a tomarse las cosas con calma y permitirse un poco mirar hacia adentro de vez en cuando. Continuemos. Voy a intentar algo diferente porque quería probar una melodía que encontré. Que entonces es... ya veo. Ok, ok. Ok, ahora sí. Ya lo tengo.
funciona, funciona. Algo más. Sí, eso me gustó. Bueno, ¿qué más les puedo contar? Vamos a hablar un poco de cosas que pasan en la mente de vez en cuando. Y bueno, un poco también contarles sobre cómo ha sido la experiencia de crear todo esto. Eh, Esto comenzó como una idea que tuve hace más o menos, bueno, hace miles de años, pero concretarla ha tomado 5 años. Y en este caso ha habido varios personajes clave en la historia que me han inspirado a llegar hasta aquí. Y de alguna forma poderlo ver en retrospectiva y poder ver también cómo han ocurrido cambios al respecto, da un poco de miedo de vez en cuando, porque si bien las cosas eran muy distintas hace 5 años, uno se imagina cómo serán las cosas en 5 años más. Y quizás no son las cosas tan auspiciosas como uno piensa en el momento presente. Pero al final es bueno ver que hay figuras que te inspiran a seguir adelante. Y en algún momento ese era el sentimiento con el que me motivaba a emprender algo como esto, digamos. Poder ofrecer esa misma inspiración a otras personas. Esa inspiración que yo había podido recibir en su momento. Entonces, a partir de eso uno empieza a descubrir que uno no está tan solo en el universo. Y es un poco parte de, bueno, mi historia personal. De vivir una gran parte de mi vida muy aislado del mundo. En un planeta muy recóndito. Y luego de poder explorar más allá, de aprender, estudiar, viajar,
conocer otros lugares, otras galaxias, otras personas, otras culturas, otras realidades. Eventualmente uno empieza a preguntarse cuál es el verdadero significado de estar aquí, digamos, en esta vida, estar en este lugar. Y yo quería esas respuestas, todavía las busco. Y eventualmente tuve contacto con la señal que provenía del planeta Tierra, digamos, de este planeta. Y esa señal me trajo mucha música, me trajo historias, me trajo películas, me trajo cosas que para mí eran completamente extraterrestres, pero sin embargo fueron lo suficientemente significativas como para despertar algo nuevo en mí, esa curiosidad, esas ganas de saber más, de explorar y de hacer preguntas interesantes. Pero esas preguntas interesantes más que nada respondían al anhelo de darle sentido a toda mi experiencia anterior. Y muchas veces cuando nos enfrentamos a nuestras propias experiencias no les encontramos sentido, porque todo parece muy aleatorio. A veces hay cosas muy desagradables en nuestra historia que tratamos de dejar atrás. Pero quizás se trata más de darnos el tiempo de aprender de cada experiencia y agradecerla sencillamente. Porque el futuro no está escrito, lo construimos a cada momento. Y quizás simplemente la única respuesta correcta es prestar atención al momento presente y vivir de forma honesta. Y no es mucho más lo que yo espero de esta experiencia, de este ejercicio de compartir mis palabras, mis ideas y mi música con los demás. Y bueno, los seres humanos son seres bastante interesantes en muchos sentidos. Son capaces de conectar con cualquier cosa, cualquier criatura viva o incluso imaginaria, virtual incluso. Y en ese viaje yo simplemente quería ser parte de esa historia. Y quizás ahora ya que esto está un poco más establecido puedo tener mis propias expectativas o mis propias ambiciones o mis propios proyectos en materia de lo que quiero lograr, a dónde quiero llegar. Pero la verdad yo creo que mi única recompensa, la única cosa que busco es poder disfrutarlo mientras lo hago y que tenga sentido para mí. Y quizás eso es suficiente. Para otras personas quizás no lo es suficiente. Para mí es suficiente con poder seguir haciendo esto. Así que agradezco mucho su compañía. Y a continuación vamos con la siguiente pieza musical.
hello. Bienvenido, Fernando. Mucho gusto. Sí, ese es el propósito del programa. El programa de hoy es sobre estar tranquilos. Por lo general, estos programas del miércoles son mucho más inquietantes porque nos ponemos a hablar de filosofía especulativa y eso. Gracias por seguirnos. Bienvenido. Es un poco de... En verdad, es una mezcla. Yo aprendí jazz en algún momento. Sin embargo, mi fraseo es una mezcla de varias cosas. Entre ellas, sí, probablemente hay algo de blues. También toqué mucho tiempo thrash metal. Y un poco, sí, flamenco. Suena flamenco porque mi guitarra es efectivamente una guitarra clásica muy antigua. Entonces, el fraseo que hago mezcla cosas de muchos lados y termina siendo, bueno, esto. Eh, y a decir verdad, sí es un poco extraterrestre, sí, pero creo que de eso se trata. No se trata de estar restringido a un estilo, sino de saber crear algo nuevo, ¿no? Esto lo estoy improvisando en el momento. Todo esto es completamente original. Sí. También hemos hecho streams de karaoke y creo que en algún momento vamos a hacer canciones completas. O sea, que quiero hacer en algún momento eh, una canción, grabarla en vivo. Aún no estoy 100% seguro si el programa con el que trabajo funciona al mismo tiempo de streamear, pero es un experimento que se puede hacer, por supuesto.
Bienvenido, Cuchuflí, muchas gracias. Ok. Hagamos otra pausa para conversar. Bien. Me cuento. ¿Cómo vamos? Vamos bien. Sí. Bueno, más allá de lo que yo les pueda contar, como en otras transmisiones les he comentado, eh, el propósito de este programa ha sido hasta ahora poder conectar con más personas, pero también poder darle un espacio a mis preguntas, a las ideas que suelen surgir en mi cabeza y que no siempre tienen solución. Pero imagino que es más sencillo si podemos compartirlas, si podemos eh, comunicar nuestras inquietudes, que sean reconocidas por alguien más y luego ejercitar este proceso que incluso puede ser entretenido, puede ser un cierto juego, tratar de buscar respuestas y explicaciones a las cosas. Luego que de ahí surge también el influjo de la ciencia, digamos, de la curiosidad, de la búsqueda de entender mejor el universo, la vida, el tiempo, el espacio. Y desde ahí es de donde se construyen estos programas. Y bueno, los programas de fin de semana, que son en inglés, son videojuegos, pero de todas maneras tratamos de darle una vuelta de qué cosas nos ofrecen estos juegos, como historias, como relatos, como ejemplos, como al momento de hacernos preguntas y reflejar nuestra realidad a través de los juegos encontramos pistas, como en el videojuego de Hitman, que finalmente terminó siendo un juego que nos dio pistas para responder el problema de la realidad simulada, siendo que no estaba para nada eh, pensado, o sea, fue accidental, fue un accidente feliz, como decía Bob Ross. ¿Recuerdan a Bob Ross? Un gran personaje.
que por cierto sigue vivo en el mundo de Twitch gracias a que hay retransmisiones de sus programas. De vez en cuando, si tienen la oportunidad de verlos, háganlo, porque es muy entretenido y muy relajante. A mí me acompañaba muchas veces mientras trabajaba las transmisiones de Bob Ross. Y también fue una de las cosas que me inspiró a intentar ser artista, digamos, ser pintor, dibujar, crear, diseñar, inventar. Gran parte de lo que están viendo ahora es todo es una creación propia, con la ayuda de mucha gente, que por cierto agradecemos mucho su apoyo, su ayuda, pero tratamos de buscar ese pequeño despertar, ese pequeño destello de lo original en medio de esta tremenda eh, masa de identidades que parecen ser prefabricadas. Es inevitable porque todos tomamos algo de referencia de lo que hay a nuestro alrededor. No crecemos en el vacío, crecemos rodeados de una cultura, una sociedad, de medios de comunicación, etcétera. Pero yo sigo y persisto, y quizás muy tosudamente, muy testarudamente, en buscar lo que es honesto, lo que es genuino. Quizás nunca lo encuentre, pero créanme que buscarlo es muy entretenido. Sí. ¿Qué más? Bueno, el programa de la próxima semana, como le comentaba al principio, el rompecabezas. ¿Por qué? Porque nos quebramos la cabeza haciendo preguntas impresionantes, inquietantes, interesantes al final del día probablemente. Y de partir de eso surge esta experiencia colectiva de, hey, alguien más tiene otra pregunta. De hecho, nos ha surgido que programas completos han resultado de preguntas que hemos recibido en el chat de personas que han estado viendo el programa. Y creo que de eso se trata, de hacerlo más interactivo. Quiero hacerlo más interactivo. Pero también me he dado cuenta de que yo mismo, mis propias restricciones, mis propias ansiedades, angustias, inquietudes, inseguridades, juegan un papel en, de repente, generar obstáculos. Entonces, esta transmisión en cierto sentido es para, de alguna forma, dejarlos ir y darme cuenta de que quizás no tengo que hacer nada tan extraordinario para hacer un buen programa. Pero hay tanta competencia en este momento en el mundo del entretenimiento, en el mundo del internet, en las comunicaciones, que cuesta hacerse un espacio para escucharse y, hey, pareciera ser que todo el mundo está distraído y quiere estar más distraído, pero no sabemos para qué nos distraemos. O sea, nos distraemos para estar más concentrados mañana, pero mañana volvemos a estar igual de distraídos. La gente no soporta estar aburrida, quiere estar entretenida todo el tiempo. Hay una sobreestimulación en todos lados. Y la verdad yo me he dado cuenta, yo no puedo seguirle el paso a todo eso. O sea, soy una criatura muy antigua como para entender que eso es algo normal. No me parece normal. A mí me gusta contemplar las cosas, respirar, tener espacios vacíos para simplemente notar, no sé, mis signos vitales, observar lo que pasa a mi alrededor y poner la mente en blanco, respirar,
sentir y estar vivo, digamos. Entonces, entendí que quizás yo no tenía que competir con esos otros contenidos, digamos, que hacen y siguen esa lógica de ser constantemente estimulantes. Pero yo puedo ofrecer lo que tengo que ofrecer, que es algo más cercano. Quiero que sea algo más cercano. Eh, Quiero crear un espacio seguro para que la gente pueda preguntar cosas, eh, sentirse dispuesta a comentar lo que siente, lo que piensa y colectivamente crear un relato en conjunto. Discutir las cosas más que nada, no necesariamente perseguir respuestas y conclusiones, porque quizás nunca vamos a tener las soluciones a todo esto. Pero hacernos las preguntas correctas a tiempo puede cambiarlo todo. Pienso que esa es la clave. Y bueno, como les comentaba también al principio, al día de ayer nos enteramos de que Gargura se gradúa de Hololive. Y eso, a mi parecer, es como decía alguien más en internet. Es casi como el final de una era. Es como para quienes hacemos entretenimiento en el internet, sobre todo para los que hacemos entretenimiento en el internet en inglés o en español. Eh, Han habido ciertos hitos. Y esto a mí me parece que es un hito. O sea, el 1 de mayo de este año termina la primera era, digamos, del entretenimiento virtual, digamos, en Occidente. Que empezó, a mi parecer, empezó cuando Kiryu Coco empezó a hacer transmisiones en inglés. Aunque fueran solo transmisiones sobre realizar memes. Pero en sí, conectó a las audiencias de un lado del mundo y demostró que ese público estaba ahí, disponible, estaba interesado, que quería participar, pero la barrera idiomática estaba de por medio. Y Gura fue precisamente la que puso, ya digamos, subrayó que había potencial en explorar esos mismos lenguajes, esos mismos formatos, en una forma afín para el público occidental. Me parece que Gura fue una de las primeras en Hololive o sea, en Hololive en inglés, en llegar al 1.000.000 de suscriptores, cosa que solamente había logrado hasta entonces Korone. Siento que Korone, por supuesto, funcionaba en Japón, en japonés. Había tenido mucha audiencia en inglés y fuera de también la diáspora angloparlante, también en Latinoamérica, pero siempre he pensado que estos contenidos se hicieron pensados para ser consumidos por personas del espacio doméstico, digamos, japonés. O sea, gente que habla japonés, que está acostumbrada a la industria del entretenimiento japonesa. Que es un espacio súper competitivo también. Pero abrirlo al resto del mundo demostró que todo el mundo estaba dispuesto a interesarse en eso, que todo el mundo quería participar. Y que en realidad no habían tantas barreras. Y sobre eso también surgió mi iniciativa, porque a mí me inspiró la partida de Coco, de Kiryu Coco, me inspiró a hacer esto. Entonces, eh, digamos que todos esos eventos generan reverberación, hay un eco en la historia detrás. De cada evento hay consecuencias, que a veces no vemos, las vemos mucho más tarde. Y quién sabe qué consecuencias tendrá la partida de Gura. Las vamos a ver en 5 años más. Pero hasta el momento yo disfruto con estar aquí atestiguándolo y participando y me alegro mucho, me alegro de verdad mucho de poder estar ahora en este lugar haciendo esto. Porque esas personas que estuvieron antes, y en todo orden de cosas, no hablo exclusivamente del mundo del VTubing, exclusivamente del internet, ni de YouTube, ni de Twitch tampoco, sino de que las historias que nos contaron, que nos trajeron hasta acá, que nos inspiraron, cambiaron nuestras vidas de una u otra manera. Y quizás hay una especie de una carencia de buenas historias ahora, en el siglo XXI, en el 2025. Y bueno, quizás estas otras historias que han aparecido, que son interactivas historias, donde participas como audiencia, lo atestiguas, lo vives, lo sientes, sufres y sigues adelante. Pero quizás son más genuinas que muchas de las historias que vemos en las películas de Marvel, en el cine de superhéroes, etcétera. Incluso en las series de Netflix. Yo efectivamente dejé de ver Netflix hace como 2 años. No porque no haya oferta o algo interesante que ver o porque no me guste, sino porque perdí el hábito. Porque me di cuenta de que no quería estar constantemente consumiendo entretenimiento. Prefería crear entretenimiento.
Prefería usar mi aburrimiento o mi sensación digamos, de estar quieto, la sensación de inercia ante la vida, donde simplemente eres un observador, digamos. eh, y decir, no, yo quiero crear cosas, yo quiero compartir lo que siento, compartir lo que me pasa por la mente. Y quizás alguien va a estar interesado, quizás alguien va a tener algo también que ofrecerme y yo voy a crecer como persona. Entonces, como espectadores del contenido VTuber, hemos crecido mucho en los últimos años. Eh, y ahora, más que una comunidad que solamente observa, somos también una comunidad que crea cosas. Y quizás eso es como un nuevo legado que en el futuro vamos a ver como tal. Ahora no lo podemos ver. Pero las historias que nos trajeron hasta acá, en mi caso Digimon, Kamen Rider, Dragon Ball, etc., eh, forjaron algo que quizás no está exactamente en las series, sino que estaba ya en nosotros y las series nos hicieron verlo. Pudimos darnos cuenta de que había algo en nosotros que resonaba con esas historias. Y a través de esas historias uno se encuentra y se conoce mejor a sí mismo. Y creo que esa es la gran pista. Y creo que esa es la gran lección detrás de todo esto. Y a partir de eso es que quiero comenzar, como les decía, una nueva temporada del programa con las cosas más claras, con los objetivos más a la vista, con ojalá más participación del público también, porque yo lo paso muy bien, pero también hablar una hora solo es un poco desquiciado de repente. Así que eso les puedo contar por hoy. Eso es a grandes rasgos lo que teníamos preparado el día de hoy. Y sin embargo, a pesar de las noticias amargas o de la posibilidad de que quizás estemos entrando a una nueva época, quizás no tan luminosa, del mundo del entretenimiento, yo solamente les reafirmo mi promesa de seguir aquí y hacer lo mejor para mantener este espacio abierto, disponible y continuo, porque a mí me interesa ser muy consistente en esto. Yo lo disfruto mucho, le da sentido a mi vida y hace que todo tenga sentido al final del día y que cada esfuerzo valga la pena. Muchas gracias. A continuación, vamos con el último segmento musical y cerramos alrededor de la primera hora de stream. Muchísimas gracias. Y aquí estamos. Y seguimos vivos. Ok. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por su simpatía, por su paciencia. Este programa es más que un experimento, es un desafío para mí, porque para mí es muy difícil hacer un programa sin prepararlo todo. Tengo que tenerlo todo muy preparado para estar cómodo con lo que hago. Porque me interesa mucho hacer algo bueno, algo que tenga valor, que ofrezca más que simplemente lo que es por la suma de sus partes. Pero no es tan sencillo cuando tu propia mente te sabotea constantemente, cuando tus ideas, tus pensamientos intrusivos impiden que te relajes.
Así que esta transmisión en realidad fue más eh, un experimento para mí mismo que en sí como creación de contenido. Vamos a hacer esto de nuevo, por cierto, ojalá eh, con más reparación, pero también creo que está bien darnos el tiempo de hacer cosas sin saber qué va a resultar, sin entender y aferrarnos al resultado, porque a veces uno se obsesiona mucho con ver una sola cosa al final del túnel y en realidad quizás la vida tiene sorpresas, sorpresas que son maravillosas si uno está abierto a recibirlas. Y esta experiencia ha sido para mí una gran recompensa. Muchísimas gracias. Nos estaremos viendo en la próxima transmisión el día viernes. Comenzamos con Devil May Cry 5, que además fue uno de los juegos favoritos de Gura, de hecho. Fue uno de los juegos que yo, de hecho, vi y experimenté gracias a la transmisión de Gura. Al principio no estaba muy convencido de si el juego me iba a gustar, de si iba a poder correrlo en mi computador. Mi computador es muy antiguo. Y finalmente vi gran parte de la ruta de Dante a través de la transmisión de Gura y me hizo ver muchas cosas. A pesar de que simplemente es un videojuego, pero al final Devil May Cry 5 es un juego sobre la familia, como Rápido y Furioso. Es interesante ver cómo las familias crecen, evolucionan, maduran, avanzan, cambian. Y todos los desafíos que hay por delante, sin embargo, se enfrentan colectivamente. Y esta experiencia colectiva es también eso. Así que muchas gracias. Hasta el viernes. Y como digo cada vez, al final de cada transmisión, see you next mission. Those are the moral of the flagship levels. See you next mission.